¿Cómo están? Yo soy Vicky y hoy les traigo esta túnica para usar en la playa, para usar arriba de unos jeans, de un pantalón. Es un modelo súper versátil que me enamoró. Miren lo que es el punto. Comencemos. Vamos a utilizar 400 gramos de hilo de algodón peinado de 1 milímetro y aguja de crochet 3,5 milímetros. Les muestro un poquito de nuestra tienda física por si no nos conocen. Estamos en Mar del Plata y hacemos envíos a todo el país todos los días. Les dejo nuestro WhatsApp para que puedan hacer pedidos y consultas. Con el hilo de algodón finito de 1 milímetro y la aguja número 3,5 milímetros, voy a hacer una cadenita. Lo único que hay que tener en cuenta es que sea número par, nada más. Así que vamos a hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12. Acá tengo 14. Esa va a ser la cantidad de cadenitas de base, que es número par, 14. Y voy a hacer una para subir. Pico en la tercera cadenita y voy a hacer un medio punto o punto bajo. Traigo la hebra y con otra lazadita cierro todo. Ahí pico, traigo la hebra y con otra lazadita cierro. Ese es el punto bajo o medio punto. Voy a hacer toda la primera hilera de medio punto. Me va a quedar una cantidad par. Comencé con 14 cadenitas más una de subida. Así que ahora voy a tener 14 medio punto o punto bajo. Ahí ya llego al final. Me quedan 2 y terminé la primera hilera. Para subir voy a hacer 3 cadenitas que van a representar un punto vareta. Giro el tejido, hago una lazada en la aguja y voy a saltar una cadenita de base. Me tocaría picar ahí, pero voy a picar en la siguiente porque voy a hacer el punto vareta cruzada. Hago así como para tejer una vareta o punto alto que se teje cerrando 2 lazaditas y después 2 lazaditas. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a picar en este punto que salté, en el punto que está atrás. Así me queda una vareta cruzada. Lazada en la aguja, voy al puntito que está atrás, que dejé libre, traigo la hebra y hago el punto vareta o punto alto como siempre. Cierro 2 lazaditas y luego con otra hebra cierro las últimas 2. Y ya tengo la vareta cruzada. Vamos de nuevo. Voy a saltar un punto de base, en este no, en el siguiente hago una vareta o punto alto, cierro 2, cierro 2 y después voy a hacer el siguiente punto alto acá en el punto de base que salté. Voy para atrás. Traigo la hebra, cierro 2 lazaditas y después cierro las otras 2. Así voy a hacer toda esta hilera de punto, entonces, vareta cruzada. Hago una vareta y atrás hago la otra. Cuando termino la vuelta, les muestro, vamos a terminar con una varetita sola, tal cual como empezamos. Acá me queda para hacer 2, 1 y 2. Las últimas 2 acá. Y fíjense
que en la cadenita de subida del medio punto de la hilera anterior, acá en esta tengo que hacer la última vareta. Fíjense porque es una cadenita de subida. A veces es difícil engancharla. Se pueden ayudar con esta parte de la aguja, con el ganchito, y ahí hacen el punto vareta que nos falta. Comenzamos con una vareta y terminamos con una vareta. Esta es la hilera entonces de varetas cruzadas. Ahora subimos con una sola cadenita, giramos el tejido y vamos a hacer una hilera toda de medio punto o punto bajo, tal cual como hicimos la primera. El dibujo es toda una hilera de medio punto, luego viene la hilera de estas varetas cruzadas que acabamos de tejer y la última va a ser una hilera de varetas dobles, es la que viene ahora. Ahí ya termino, voy haciendo un medio punto en cada punto de base. El último me va a tocar hacerlo acá en la tercera cadenita de subida. Y ahora voy a hacer la hilera que les contaba de vareta doble. Y la vareta doble necesita 4 cadenas de subida. 3, 4. Giro el tejido y se llama vareta doble porque hacemos 2 lazadas en lugar de una. 2 lazadas en la aguja, picamos, traemos hebra y vamos a cerrar de a 2 las lazaditas. 2, con una hebra nueva, 2 y con una hebra nueva, 2. Queda súper alta, queda buenísima. Vamos de nuevo. 2 lazadas en la aguja, pico, traigo la hebra y voy cerrando de a 2. 2, traigo otra hebra nueva, 2 y otra hebra nueva, 2. 2 lazadas en la aguja, pico, con una lazadita cierro 2, con otra lazadita cierro 2 y las últimas 2. Está buenísimo este punto. Una vez que le agarren la mano van a ver que hace que el tejido crezca rápido. Es un punto muy alto, así que avanza súper bien. Este es todo el punto que vamos a hacer en la túnica. Son estas 4 hileras. Se repite ahora una hilera de medio punto, vareta cruzada, medio punto y vareta doble. Es re lindo de hacer, muy dinámico, es entretenido y en esta parte de las varetas dobles avanza rápido. Así que una vez que tengan esta muestrita con 14 puntos, vamos a medirla para ver cuántos puntos tienen que colocar. Si usan el mismo hilado que yo y el mismo número de agujas, yo les cuento que puse 204 puntos. Es súper amplia la túnica, bien holgada. Va de un talle S hasta un talle L o XL sin problema porque es súper grande. Bueno, ahora para ver en qué parte comenzar a dividir la espalda de las delanteras, van a medirse desde la sisa a ver si es el largo que ustedes quieren. El mío va a ser hasta la rodilla, ahí. Así que yo ya voy a comenzar a dividir en espalda delantera y la otra delantera, así. Voy a empezar a tejer las 3 partes por separado porque ya tengo el largo que quiero, pero ustedes lo van a hacer del largo que a ustedes les guste. Yo lo quiero ahí a la rodilla. Así que se miden y una vez que tienen el largo hasta la sisa, ahí comienzan a dividir en 3 partes. Acá yo tengo en total
204 puntos. Voy a dejar en el centro el equivalente a 6-7 centímetros para que me quede despejada la zona de la nuca, en la espalda, y luego las delanteras se van a doblar así sobre la espalda, dejando esos 6-7 centímetros libres. Vamos a hacer la cuenta. Entonces tengo 204 puntos. Ustedes van a colocar acá la cantidad que ustedes tengan. Y le voy a restar 11 puntos, que son esos 6-7 centímetros para la espalda, para dejar para la nuca. Entonces me quedan 193 puntos, que los tengo que dividir en espalda y las dos delanteras. Cada una va a tener una cantidad de puntos. Si divido 193 a la mitad, me da 96,5. Así que lo que voy a hacer es 97 para la espalda y 96 serían las dos delanteras. Así que 96 dividido 2 me da 48 para cada delantera. Entonces, vamos a tejer los 48 puntos de una delantera primero. Después vamos a tejer la espalda, que en mi caso son 97 puntos más los 11 que dejamos para la parte de la nuca, así que son 108. Y después, en una tercera instancia, los otros 48 puntos para la otra delantera. ¿Sí? Comenzamos con el primer tramito. Acá ya hice mis 48 medio puntos y voy a subir. Para hacer el siguiente punto me toca hacer las varetitas cruzadas, así que subo con 3 cadenas, giro el tejido y continúo tejiendo solo estos 48 puntos para hacer una de las delanteras. Así que hago las varetitas cruzadas y sigo tejiendo normalmente, pero solo este tramo. Acá ya tengo tejidas, entonces la primera delantera, la espalda y la otra delantera. Más o menos tejí 22 centímetros. Es una sisa holgada, va para cualquier talle. Si quieren más grande pueden darle 23, pero esto es súper grande. Generalmente una sisa mide 20 y esta es bastante grande, 22 centímetros. Ahora lo que nos queda hacer es coser los hombros. Así que giramos así, una delantera y la otra sobre la espalda, y vamos a coser estos puntitos del derecho de la prenda, ¿sí? Enhebramos la aguja acá en esta colita que sobró, siempre traten de dejarla larga para aprovechar y coser con esta misma tirita y del derecho. Ahí les muestro más de cerca. Acá comenzamos con la cadenita de subida, ahí, y voy enganchando un punto de cada lado, así, por atrás de las orejitas del punto. Ahí vamos tomando un puntito de cada lado. ¿Se ve bien? Ahí agarro atrás de las dos orejitas del punto, uno de cada lado. Es simple, rápido y queda muy lindo. ¿Ven? Que no se nota casi la costura. Así que vamos a coser entonces todo este hombro.
Y después lo mismo con este otro hombro. Una vez que estén cosidos los dos hombros, vamos a hacer una terminación que dé toda la vuelta alrededor de lo que sería la vista. Así que acá ya enganché un hilito y voy a hacer toda una hilera de medio punto o punto bajo. Subo con una cadenita y voy a ir haciendo un medio punto así en cada huequito que encuentro. Acá donde está la vareta doble hago dos. En la hilera de medio punto pongo uno. Acá ven de nuevo la vareta doble dos. Así vamos haciendo todo un bordecito para que quede mejor terminado. Medio punto entonces o punto bajo, traigo la hebra y cierro. Ahí. Acá estoy llegando al final de la otra delantera. Ya di toda la vueltita. Y listo. Ya quedan los bordecitos más prolijos. Si quieren pueden dar otras vueltas en medio punto, media vareta. Yo lo voy a dejar así porque me gusta que sea algo bien sencillo y casi sin terminación. Así que ahora corto y escondo la hebrita y ya está. Lo mismo voy a hacer alrededor del huequito de la sisa. Le voy a dar una vuelta nada más de medio punto. Para hacer el lazo corté 30 tiras de 2 metros más o menos y voy a ir trenzando así como si fuera una trenza de cabello. Igual. Vamos a hacer toda una trenza que va a medir un metro 20 más o menos. Así que ustedes si quieren más largo el cinturoncito, corten de más de 2 metros las tiras y las van trenzando así, tal cual como si fuera en el pelo. Terminado. Espero que les guste tanto como a mí. Lo pueden usar sin el lazo también, como le muestro en la última foto. Es un modelo súper versátil. Los invito a que nos sigan en Instagram, así vamos compartiendo novedades día a día y promociones de hilados. Y nos vemos en el próximo video. Besos.